Contar una historia en un contexto de epidemia es todo un desafío, pero haber escrito una historia antes de que sucediera la pandemia del COVID tiene un sabor ya premonitorio. Y esto es lo que sucedió con Mugre Rosa, la extraordinaria novela de la escritora uruguaya Fernanda Trías, que le mereció el premio Sor Juana Inés de la Cruz. En esta historia, Fernanda se cuestiona sobre la capacidad de resistencia de los vínculos más cercanos, el vínculo con la madre, el vínculo con la pareja y el sorprendente vínculo con un niño que una mujer debe cuidar. En un contexto así, ¿existe realmente el futuro? No se pierdan la conversación que tuvimos con Fernanda aquí en el Hotel Coco en Bogotá. Espero de verdad que la disfruten. Fernanda, muchísimo gusto por darnos un tiempo aquí en Aire Libre, en este espacio tan bonito del Hotel Coco, un hotel boutique reciente en Bogotá que ha tenido la generosidad de recibirnos para conversar de tu magnífica novela Mugre Rosa, que si bien ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz, el final es del 21, ¿cierto? Sí. Nos acercamos al segundo aniversario del premio, digamos. Sí. Eh, Sigue teniendo impacto y me estabas comentando que acabas de estar en Londres para su lanzamiento allá. Sí, sí, muchas gracias. Estoy muy contenta de poder conversar contigo. Creo que te comentaba hace un momento, probablemente una de las preguntas más frecuentes que puedas haber recibido tiene que ver con el contexto en el que has decidido como escritora colocar esta historia, que es un contexto de una epidemia potentísima en un trabajo que comenzaste muchos años antes que la pandemia, ¿no? Sí, de hecho, a veces cuando hubo una época en que muchas de las preguntas de los entrevistadores estaban como dirigidas a tratar de dilucidar si realmente yo lo había escrito antes de la pandemia o si estaba, no sé O si sea, era un truco exagerando, publicitario. sí. Entonces, yo en un punto que me reía porque yo empecé a pensar las primeras imágenes que me vinieron. Yo tengo unos prototextos, que hay algunos pedazos de esos prototextos que de hecho bastante de manera textual están ahí adentro. Son del año 2014, porque yo todavía estaba viviendo en Estados Unidos y me venían todas estas imágenes y yo anotaba en libretas, pero no tenía ni idea y tardé mucho tiempo en ir uniendo, tejiendo, hilando cómo estas cosas podían vincularse y realmente en 2017 ya estaba escribiendo bastante y luego cuando dije, bueno, ya tengo un montón de cosas en la cabeza y de notas y de algunas páginas escritas, voy a sentarme, fue a comienzos de 2018. Pero incluso recibes una beca, me parece. Esa fue la de comienzo de 2018 en la Casa de Velázquez de Madrid, donde me fui, claro, ahí suspender todo lo demás. Fue una experiencia maravillosa de decir, ay, realmente poder estar dedicada a escribir. Y ahí es cuando me senté, ahí agarré sí todo lo que había escrito suelto en papeles, a veces en Word, en libretas, todas las imágenes, y ahí recién me puse como a organizar todo ese material. Entonces ya el 2014, es decir, si no me equivoco, antes de que Bill Gates estuviera diciendo, cuidado que puede venir aunque no es una epidemia de la naturaleza que tuvimos con la del COVID, ¿qué sientes que pudo, debe ser muy difícil de responder, pero qué sientes que pudo haberte llevado a que tu historia necesitara un contexto como ese, un contexto en el que la totalidad de un colectivo se vea absolutamente trastocada? Es decir, no, la vida normal ya no puede continuar. Yo creo que sí puedo más o menos trazar de dónde vienen esas preocupaciones, porque para empezar hubo un antecedente que fue la gripe porcina. En esa época de la gripe porcina, yo estaba viviendo en Francia y me acuerdo que en un momento pensé, se viene una especie de gripe española, todos vamos a morir. Y yo, con una mentalidad un poco obsesiva, paranoica, fui al supermercado, compré latas y compré bidones de agua y los guardé en un cuartito y tenía todavía acumulado. Luego no pasó a mayores esa epidemia, pero me acuerdo que yo estaba investigando y entré al sitio web de la Organización Mundial de la Salud
y en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud en aquella época decía, una epidemia, una pandemia como la de la gripe española es inevitable en la historia de la humanidad. Lo que no se puede saber es cuándo. Como los grandes terremotos, que siempre te dicen, es inevitable en tales y tales zonas, algún día va a ocurrir un gran terremoto, pero no se puede saber cuándo. Y a mí esa incertidumbre de no saber cuándo me quedó así, flotando digamos, en las obsesiones, en las pesadillas, a veces tenía pesadillas y todo. Y bueno, pasan muchos años, porque esto estoy hablando de 2008, más o menos fue en 2008 de la gripe porcina, pasan muchos años y creo que este miedo, todo esto que yo había de alguna manera presentido, se unió a una preocupación ya más por la crisis ambiental, por la emergencia ecológica, por todo lo que hemos visto, ¿no? No me parece tampoco tan descabellado, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo y todo lo que hemos visto en las noticias y los incendios y todas las cosas que están pasando mundialmente, que en un momento sentí esto de que el fin del mundo no lo vamos a ver en nuestra generación, no sé. ¿No? Y entonces esas angustias creo que se unieron para dar el inicio de esta atmósfera, por lo menos. Es decir, que como me comentabas hace un momento, sí, pues esto abona en favor de, en lugar de estar diciendo que puedas tener un don profético o algo parecido, en realidad las personas vinculadas al arte, como personas vinculadas a otras cosas también, pero pueden tener una conexión un poquito más abierta, una sensibilidad un poquito más predispuesta al inconsciente colectivo y a recibir señales que de pronto no son tan fáciles de leer al principio para el todo, pero que te llevaron a decir, estos son más o menos nuestros tiempos, ¿no? Pienso que sí, que digamos, al final escribir, Mario Lebrero, mi maestro, siempre decía eso, ser escritor es una manera de mirar el mundo, es una manera de mirar, y creo que también cosas que tienen que ver con la personalidad, que tienen que ver con una personalidad introvertida, que te hacen muchas veces retraerte y estar observando, ¿no? Observando lo que pasa, observando el mundo. Y también, por otro lado, yo creo que me siento una persona bastante curiosa, que se engancha con temas que de pronto, no se sabe por qué, me obsesiono con determinados temas y me engancho y me quedo ahí, ¿no? Como leyendo mucho sobre eso en internet o siguiendo un determinado tema en las redes. Y luego, nunca se sabe cómo, en la escritura nunca se sabe cuándo esas cosas afloran, ¿sí? Y luego lo del inconsciente colectivo también me parece, ¿no? Que tiene que ver con sí, como captar unas angustias vitales o existenciales del momento. Si me permites, voy a leer un poquito de una de las páginas iniciales que me cuenta cómo en los días de niebla en el puerto todo se sentía como si fuera un pantano, ¿no? Decía, todo se pudría, también nosotros. Si Mauro no estaba conmigo, los días de niebla salía a dar vueltas sola por el barrio. Me dejaba guiar por el cartel luminoso del hotel que titilaba a lo lejos. Hotel Asio, dice, ¿no? Que justo te preguntaba, se completaría como Hotel Palacio, que cualquier persona me decía que conozca Montevideo lo reconocería. Sí. Pero decía, seguían faltando las mismas letras, aunque ya no fuera un hotel, sino otro de los tantos edificios ocupados de la ciudad. O sea, ya ahí comenzamos a tener una sensación de la ciudad tiene una cantidad de edificios ocupados, un momento de una vida enrarecida. Decía, todavía me parece oír el ruido del neón, la vibración eléctrica del cartel en luces de neón del hotel. Los ocupantes del hotel lo dejaban prendido no por desidia, tampoco por nostalgia, sino para recordar que estaban vivos. Aún podían hacer algo caprichoso, meramente estético, aún podían modificar el paisaje. Y me parece que muy temprano, inmediatamente al comenzar la lectura de tu novela, presentas este universo enrarecido, la vida de la gente está absolutamente transformada y das esta señal de lo que significaría vivir, ¿no? Ellos, para sentir que todavía están vivos, mantienen el letrero de un hotel que ya no funciona como hotel, y vivir de alguna forma quiere decir mantener la posibilidad de hacer algo caprichoso, de dejarle un espacio a la estética y de influir en el paisaje, ¿no? Claro, todas esas cosas que parecen superfluas,
en un momento yo pensaba, trataba de imaginarme, en un momento de gran crisis, de catástrofe, donde la vida misma está en peligro de extinción, todas esos gestos pueden ser como pequeños actos de resistencia, de aferrarse al deseo de vivir, ¿no? A la cosa más humana que tiene que ver con decorar o con, digamos, muchas veces lo que trataba de hacer era empujar la imaginación para realmente tratar de imaginar cómo sería una situación así. Esa imagen, esa escena que leíste fue lo primero que tuve. Fue la primera imagen que me vino de esta ciudad como un pantano de niebla. Podía imaginar todo muy gris, pero siempre tiendo a pensar de manera muy pictórica, me parece, y en esta grisura vaporosa de la niebla yo veía algo, una luz, un color que atravesaba lo gris y que era este neón del hotel, ¿no? Y el Hotel Palacio existe en Montevideo y entonces también era un guiño. Que me imagino además para quienes viven en Montevideo o quienes conocen Montevideo, esta sensación del Hotel Palacio ahora con letras incompletas también fortalece, ¿no? Esta sensación de fin del mundo, más o menos con la que comenzamos, ¿no? Sí, yo, digamos, hice un montón de guiños que yo decía, sabía que solamente los podían captar quienes conocían muy bien Montevideo, pero me parecía que era lindo que existiera esa dimensión y que tampoco importaba quien no lo captara, ¿no? Porque igual funcionaba de otra manera, pero quien sí lo podía captar podía transportarse a una Montevideo así apocalíptica. Con lo impactante y fascinante del contexto que has elegido para tu novela, estábamos comentando cómo como lector consideraría yo que sería injusto mantener el foco en el hecho de la novelista Fernanda Trías ha elegido de una manera medio premonitoria un contexto epidémico, pandémico, y acabamos todos de pasar a nivel global por esta experiencia. De verdad que es llamativo y es potente. Y sin embargo, creo que uno encuentra la verdadera potencia de esta historia, el corazón de esta historia, en lo que pasa con su protagonista y sus vínculos más importantes. Es decir, el mundo está enrarecido, pero la vida personal de ella también, ¿no? Sí, está ese diálogo entre el colapso del entorno y el colapso de las relaciones afectivas de esta mujer, ¿no? Pero justamente, digamos, para mí siempre fue toda la situación de la catástrofe, siempre fue el contexto, siempre fue el telón de fondo, donde que servía narrativamente para muchas cosas. Para empezar, también me interesaba construir ese mundo, donde hay una cantidad de cosas que están pasando, que tiene que ver también con cómo las crisis transforman todo, desde la geografía hasta las relaciones, el tema del poder, de las autoridades, los autoritarismos, el manejo de la información, muchas cosas, ¿no? Pero la solidaridad entre la propia población, había muchas cosas que sí me interesaban, pero yo igual siempre sentía que para mí el centro de la cuestión eran estos vínculos que se estaban, que por un lado parecía que se estaban colapsando, por otro lado la protagonista intentando aferrarlos todavía, sosteniendo todo eso. Mi sensación es como yo sentía a la protagonista con un gran peso encima porque son muchos los frentes que ella está intentando sostener. Y me parecía muy interesante que en este texto que leíamos hace un momento, tú inmediatamente en párrafo y medio nos haces vivir en una distopía, pero dejas la lucecita de neón que, aunque con las palabras incompletas del Hotel Palacio, son un síntoma de una resistencia creativa, de una resistencia estética, vital. Y algo similar pasa con nuestra protagonista. En medio de este caos, ella quiere resistir. Su esposo, como víctima de esta epidemia, está en el hospital, en una condición particular, donde no empeora, pero tampoco mejora, y se trata de un matrimonio ya en crisis. Mucha gente se ha ido, la madre de nuestra protagonista no se ha ido tampoco.
dices en un momento de la novela que la protagonista y la madre se han reconciliado de alguna forma gracias a la epidemia, ¿no? Ahora pueden estar juntas de alguna manera. Y dejo para el final, aunque no sea el único otro vínculo significativo, a Mauro, un niño que padece un síndrome especial, especialmente tortuoso, y que está al cuidado de nuestra protagonista como un encargo. Entonces, estos son, no menciono uno más, que quizá podemos conversar de ese luego, que tiene que ver con la madre, que es Delfa, que es la mujer que crió a esta protagonista cuando era niña, pero fundamentalmente en el presente esos tres vínculos también están trastocados, y ahí es donde nos vas llevando de la mano poco a poco al corazón de la historia, ¿no? Sí, también mientras lo estabas describiendo, yo pensaba, claro, es que se trata justamente de ese momento, que de alguna manera está, yo a veces siento que estamos en ese momento en que hay un cambio de paradigma. Hay un momento en el que ella reflexiona sobre, esta es otra cosa que aprendí mucho haciendo mis traducciones médicas, en lo que trabajé tantos años, y que habla sobre el trasplante de riñón. Y cómo una vez que se ha realizado el trasplante, hay un momento en que el nuevo órgano todavía no arrancó a funcionar y el viejo órgano ya no está, ya fue desechado. Y ese momento es un momento de una gran incertidumbre en que lo viejo ya no está y lo nuevo no se sabe si va a funcionar o si va a haber algo después de eso. Y yo pensaba, ese es el tiempo de la novela. El tiempo de la novela es algo ha colapsado y hay una transformación, va a tener que haber una transformación, pero no sabemos si va a haber algo después de eso. Y en ese hiato se desarrolla todo lo que sería como el conflicto de los personajes, ¿no? Y claro, tú hablas hablábamos de esta resistencia, ¿no? Y es muy interesante porque la protagonista tiene un esposo, que es Max, cuida a un niño, que es Mauro, y ella describe de alguna manera muy particular y creo que es muy, muy gráfica la forma en la que siente su relación con Max, su esposo. Algo le impulsa, a pesar de toda la historia que tienen casi desde niños, algo la impulsa a alejarse de él, pero dice, con él las cosas son como con un elástico. Mientras más me alejo, más llego al punto en el que mis fuerzas no dan para volver a ser arrastrada de nuevo hacia él, ¿no? Mientras que con la madre me da la sensación de que hay una especie de nudo de guerra, una especie de tira y afloja, una tensión un poco más constante, ¿no? Sí. Pero con Mauro, con el niño, háblanos un poquito del síndrome tan particular que tiene el niño que queda al cuidado de la protagonista, ¿no? Claro, el síndrome de Mauro es un síndrome real. Lo digo muchas veces porque, claro, como está el trasfondo distópico, perfectamente también podría haberme inventado el síndrome. Pero para mí es importante, porque yo además investigué muchísimo para poder construir un personaje con este síndrome específico. No lo nombro en la novela por el mismo motivo que las calles y las ciudades tienen otro nombre y están transfiguradas. Pero está basado en el síndrome de Prader-Willi. Es un síndrome genético raro, que ocurre un caso en 1.000.000, que descubrí gracias a mi trabajo como traductora de textos médicos, que trabajé casi 20 años de eso. Es una cosa bastante fascinante para mí. Y que es un síndrome muy complejo, porque lo más llamativo que decimos, bueno, esto es lo más sorprendente, es justamente el hecho de que el cerebro no recibe la señal de saciedad. Nunca el cerebro dice, basta, no quiero comer más, como nos puede pasar de decir, bueno, ya, no puedo comer una gota más. Eso no pasa. Entonces siempre se mantiene la sensación de hambre. Y eso, claro, digamos, por un impulso instintivo ante la sensación de hambre, hay un impulso por comer y por comer a toda costa. Y esto a su vez produce una serie de consecuencias físicas muy graves que están también asociadas a la obesidad mórbida. Pero el síndrome no es solamente eso. Tiene aspectos conductuales que lo acercan al trastorno del espectro autista, en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo incluso en la propia formación de la masa muscular. Es decir, que las personas con este síndrome tienen una tendencia a generar más tejido adiposo y tener mucha más dificultad en generar músculo,
lo cual agrava la situación. Muchísimos aspectos que lo hacen complejísimo y que me llevaron a tener que estudiar mucho para ver cómo lo construía respetando una cantidad de cosas, ¿no? Pero claro, yo pensaba mucho en cómo el síndrome termina apoderándose de la persona, en el sentido de que siempre ante las personas que tienen una condición, lo que vemos es la condición y nos relacionamos con la condición. Y pero desaparece. detrás de la condición hay un ser humano con todos sus sentimientos, su historia, sus emociones, ¿no? Y entonces, en realidad, a lo largo de la novela, la transformación de la protagonista es también ir viendo cómo hace para lograr entender eso, ¿no? Cómo cambia su relación con ese cuerpo enfermo, que al principio es solo un cuerpo enfermo. Es un mundo enfermo, entonces con relaciones importantes para ella, como la de la madre y su esposo, en una situación, si no al límite, muy cerca del límite. Y este niño que parece un encargo laboral, que poco a poco, que parece un poco periférico al principio, realmente no periférico, pero menos importante que estos otros dos, y que es como si la situación ya no fuera suficientemente exigente. Se trata de cuidar a un niño que no puede parar de comer, que no para de tener hambre, que no necesariamente se expresa con claridad, y al que además su madre ha casi abandonado, porque este niño es dejado por periodos largos de varios días, sí, a cargo de la protagonista. De semanas. Semanas sí. Incluso. Y eso nos va acercando también al mundo ya más interior de nuestra protagonista, porque creo que uno de los ejes que la atraviesan y atraviesan la historia es el tema de su relación con la madre y quizá incluso más allá, su relación con la maternidad. Sí. ¿No? Es que en realidad por eso es que el tema de la maternidad es tan complejo, que requería abordarlo desde muchos lugares para no generar una sensación simplista de esto, ¿no? Justamente, digo, para mí, yo durante la escritura lo que iba explorando, iba diciendo, bueno, me gustan mucho las relaciones que son realmente muy entreveradas, ¿sí? Vos decís, bueno, ¿pero qué tiene con Max? Es amor, es apego, es dependencia, es necesidad de sentirse reconocida porque ella es la heroína que se dedica a cuidarlo, que se sacrifica, o es otra cosa, ¿no? Entonces, en realidad todas las relaciones permiten eso, y eso es lo que a mí me interesaba investigar. Pero luego estaba el tema del hambre, que yo al principio, cuando descubro el síndrome, digo, uy, qué horrible vivir todo el tiempo con hambre, qué desesperación. Es tener ese agujero en el estómago y esa necesidad de decir, bueno, quiero comer hasta que se me pase esta sensación, pero eso nunca va a ocurrir. Entonces es un dolor interno constante. Y cuidar a estas personas implica infligirles ese dolor. Porque vos tenés, para que, digamos, no se terminan muriendo de tanto comer, tenés que impedirles que coman. Por lo tanto, les tenés que obligar a que se queden con ese dolor interno de sentir hambre, ¿no? Pero poco a poco, para mí, a lo largo de la escritura, yo fui acercándome, girando, investigando estas emociones, y al tiempo creo que me destrabó. Uno de los momentos en los que me destrabé en la escritura fue decir, ¿pero por qué sentís tanta lástima por estas personas que tienen este síndrome? ¿Acaso vos nunca has sentido hambre de otras cosas? No. Otros hambres insaciables. Y entonces eso me acercó humanamente y entonces de esa manera yo y creo que ese proceso también lo va haciendo la protagonista, ¿no? Ya no es como, uy, pobrecito, desde la condescendencia, ¿no? O desde una cierta superioridad, a decir, bueno, fíjate que incluso ¿por qué te genera tanto rechazo? ¿Qué espejos te está levantando esa insaciabilidad? Porque es muy curioso, ahora que lo mencionas, efectivamente es un espejo para la protagonista también. Hay un punto en el que la protagonista, que dada la situación extrema que se está viviendo,
genera el plan o la fantasía al menos de irse a Brasil. La solución por esta especie de epidemia contenida en el territorio es juntar dinero suficiente para irse a Brasil. Porque al final de cuentas, nada la ata a este niño que tiene que cuidar, dice ella. Y en algún momento superará el vínculo que la ata a su esposo Max, que está hospitalizado, pero del que ya se encuentra separada y que parece que tiene una esperanza en que pudieran recomponer el vínculo, pero no tiene ninguna esperanza respecto de Mauro, ninguna expectativa respecto de Mauro, ¿no? Pero hay algo que inevitablemente también parece hablarnos como sociedad, es decir, el mundo pareciera también, o quizá ya es una lectura que estoy colocando ahí, pero pareciera también enrarecérsenos como nos está pasando por nuestra insaciabilidad. Sí. Claro, por el consumo desaforado que va más allá del consumo de alimentos, de bebidas, de cosas, sino de recursos, justamente. Y ahí es donde confluyen la historia colectiva con la historia personal de este manojo de personajes puesto ahí. Y ahí es donde yo también podía ir levantando más espejos y más espejos, ¿no? Yo creo que cada novela tiene una estructura diferente y un proceso distinto y hay que irlo encontrando. Pero en el caso de Mugre Rosa lo que yo siento es que es una novela que se va construyendo así, con espejos, con opuestos, con ecos y de esa manera se va construyendo también toda la historia, ¿no? Poco a poco en tu historia, Fernanda, nos vas llevando de la mano a un punto en el que la protagonista parece ya no poder resistir más, porque en un momento uno comienza a percibir que ella se encuentra entre las personas, que hay un grupo de personas, un grupo indeterminado de personas que está queriendo resistir, cuando las indicaciones del gobierno ya llegan a un punto que no se limitan, ya no pueden salir, ahora hay que evacuar. En un momento inicial de la novela, mencionas algo desde la protagonista que me parece muy conmovedor. Ella dice, necesito de algunas certezas, no lo dice exactamente así, pero hay una gran certeza en su vida que es Max. Claro. Max dice, no, muchas gracias. Con mucho gusto. Un rico cafecito. Max mencionas, gracias, muy amable. Con gusto. Max no tiene origen, parece no tener origen. Max siempre estuvo ahí en todos los veranos, infancia, adolescencia, primer amor, marido. Y luego dice, hay otra certeza, las manos de Delfa, las manos de la nana, la caricia de la nana después del baño nocturno. Y pareciera que esas dos certezas se unen con, yo tengo la certeza de que este es mi lugar en el mundo. Y por lo tanto ya no hay un punto en el que integra este grupo de personas que se resisten a irse, sino que hay un punto en el que ya no queda nadie. Y ella es la última. La última, ¿no? en irse o en quedarse. Sí, ¿no? Sí, claro, digamos, tal vez alguno más quedaba escondido, ¿no? Pero a mí me encantaba esa imagen de pensar sola en la ciudad. Y además, viste, está esta sirena que suena como la sirena de los terremotos, que suena cuando viene el viento. Y yo me imaginaba en una ciudad vacía, la sirena seguirá sonando, seguirá saltando de manera automática. Y me imaginaba la sirena sonando en esta ciudad completamente vaciada, ¿no? Pero sí, yo, por ejemplo, pensaba cuando en ese vínculo, ¿no? Debe ser muy fuerte ese tipo de amores que vienen desde la infancia, desde la adolescencia, que es el único que has conocido, porque va más allá de, evidentemente, el amor, ¿no? Es lo que vos decías. No, él no tiene origen, él está presente en los primeros recuerdos, ya desde el inicio, ¿no? Porque se conocían de niños del balneario y se veían todos los veranos. Entonces, en realidad, ahí hay un tema que tiene que ver con el testigo. Y que no se limita solamente a la relación de Max y ella, sino a
los que somos testigos de la catástrofe, los que somos testigos del fin del mundo, los que somos testigos de una transformación del mundo como fue y ya nunca lo va a ser. ¿Sí? Está el tema del testimonio, ¿no? De dejar testimonio. Y una persona que ha estado siempre ahí, que pasa a ser el testigo de tu vida. Es quien puede dar testimonio de toda tu transformación, de todas tus experiencias, de tu infancia, tu adolescencia, tu adultez y ojalá tu vejez. Entonces, digamos, también ahí hay un tema que tiene que ver con que si ella corta esa relación, ella está dejando morir esa parte de la memoria. Está dejando digamos, cortando con esa persona que fue el testigo de toda su historia. Y en un momento en el que la pérdida es tan brutal porque se ha perdido a nivel colectivo el mundo tal cual lo conocimos, también me parece natural que te aferres a esas cosas que es decir, bueno, yo existí, esto existió, esa playa, esos recuerdos de infancia, bueno, hay una cantidad de cosas sensoriales que yo quería rescatar que tenían que ver con los sabores de unas ciertas frutas que ahora están prohibidas porque están contaminadas, la sensación de la sal en la piel, ¿no? Todas esas cosas, ¿quién puede dar fe de que existieron? ¿No? Cuando ya ahora ya dejaron de ser y ya nadie las va a volver a conocer. Entonces, también estaba esa dimensión, ¿no? Del dejar testimonio. Hay un momento en que ella dice, alguien tiene que decir, aquí estuve yo lo vi ocurrir. ¿Quién va a narrar el fin del mundo? No, y también me parece muy interesante en estos tiempos de redes sociales, en estos tiempos de registrarlo todo. Yo crecí en una época en la que registrábamos algo que podríamos llamar algo parecido a acontecimientos. Claro. ¿No? Pero no la cotidianidad. No la cotidianidad, ¿no? Los rollos de las cámaras tenían 24 o 36 fotos, no más. Tenías que elegirlas. No podías. Ahora disparamos para todo y dejamos registro de todo de una forma en la que terminamos sin registrar realmente nada, ¿no? Sí. Y aquí lo que se siente es eso, el momento último de decir, ¿será que soy capaz de cortar con todo? Y que si corto con todo quizás me vuelo como un globo de gas. Exacto, o sea, ¿qué queda de mí o qué queda de nosotros para hacer esa tabula rasa? ¿No? Pero en realidad esa es la pregunta que ella va a tener. Eso es lo que la va a llevar a lo largo de la novela, en la transformación de ella. La pregunta va a ser eso, ¿voy a hacerlo? ¿No? ¿Y qué va a quedar de mí si lo hago? Y va a tener que tomar una decisión también que tiene que ver con los cuidados. Hablábamos antes de los cuidados. Yo pensaba en esta mujer que se ha dedicado toda su vida a cuidar de los otros. Es decir, a cuidar de su esposo que sufre de depresión y también, ¿no? Como que siempre estarlo rescatando. A cuidar de su madre que siempre está exigiendo. Y luego, claro, se convierte Mauro en... Sí, el símbolo máximo del cuidado, porque todo el tiempo hay que estarlo cuidando 24/7. Pero ¿dónde queda el cuidado hacia ella misma? El cuidado hacia lo más íntimo que es ella. Entonces, yo lo que sentía, la pregunta es que me hacía a lo largo de la novela es, ¿ella finalmente va a optar por cuidarse o no? Porque hay muchos momentos en que ella parece que juguetea con una cierta... actitud un poco suicida o un poco tan desencantada que pareciera que ya no le importa, ¿no? Y hay bueno, más de un momento muy conmovedor. Ella está juntando dinero. Hay una frase muy al comienzo de la novela donde dice que por el cuidado de Mauro, los padres le pagan una cantidad exagerada de dinero que sin embargo nunca alcanzará a recompensarla. Es decir, es tal la exigencia de cuidar a un niño en este síndrome que no importa cuánto dinero le puedan pagar, no alcanza, y sin embargo ella reconoce que la cifra es exagerada. De forma que cuando la madre le dice ¿por qué no te vas?, que es una manera de decirle ¿por qué no te salvas?, ella se ve obligada a mentir y a decir me falta plata. Y luego revela que ya la tiene, y luego hay un momento magnífico donde la realidad se va imponiendo con tal contundencia
que ella se deshace del dinero. Claro, porque además yo en un momento pensé, bueno, y cuando ya la ciudad quede completamente vaciada, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve eso que vos creías que era tu salvación, tu salida, que vos la ibas a poder comprar? Y de pronto se convierte en unos papeles sin valor, ¿no? Que no tienen ningún... No sirven para nada, son unos papeles, justamente. Sí, y además, otra cosa que pienso con respecto a por qué ella mentía y decía que todavía le faltaba juntar plata para poder irse, es que es incomprensible para el otro que alguien decida no salvarse, no resguardarse, no decir, bueno, me salvo yo y veo y que los demás hagan lo que puedan. Es incomprensible cuando alguien opta por otra manera de encarar la vida, ¿no? Y es más fácil también mentir y decir me falta dinero, en lugar tener que explicar. Tener que explicar. Una cosa que ni ella entiende, creo. Exacto, porque comenzaría ella a confrontarse y a decir, ¿por qué me estoy quedando? Exacto. ¿No? Y también hay otro, estoy tratando de no tampoco adelantar cosas que son importantes para la lectura, pero hay un punto en el que ella se pregunta, ¿no? Mauro es descrito al principio como un portal, es decir, como una vía, como una herramienta para conseguir el dinero. Ella renuncia a su trabajo, comienza a cuidar a Mauro porque es la manera más rápida de poder salvarse. Pero hay un punto en el que la vemos preguntarse, ¿me está importando este niño? ¿Será que lo quiero a esta carga inmanejable, como insaciable? Y creo que es ahí cuando más cerca comenzamos a estar del corazón de esta mujer, más cerca de este momento final y definitivo en el que ya las opciones desaparecen. Primero el dinero desaparece como útil, ¿de qué sirve el dinero en el fin del mundo? ¿No? Y finalmente las preguntas de, ¿hay algo que sirva en el fin del mundo? Y parece que dijera los apegos, los vínculos, mi relación con alguna otra persona. ¿Quién? Si mi madre ya se fue, ¿quién si es que Max? Y queda el interrogante, ¿no? Uh-huh. Mauro, un niño insaciable, ¿no? Claro. Sí, después yo tampoco voy a hacer spoiler de lo que pasa después, pero yo igual también quería explorar esa soledad radical de la que habla Piedad Bonet en el texto de contraportada que escribió por lo menos para la edición colombiana, de una soledad radical. Y ahora, y ahí está la pregunta más fundamental, la pregunta última. En una soledad radical, ¿qué harías? ¿Seguir viviendo? ¿Hay algo por lo que seguir viviendo? ¿No? Y es una soledad efectivamente entendida no solo con las personas más importantes para uno, sino también, y es algo que se deja sentir a lo largo de toda la novela, ¿no? Con tu lugar, ¿no? Con el lugar hay momentos preciosos, hay un momento en el que describes cómo la protagonista habla de la experiencia de bajar en una bajadita en bicicleta de niña, en la que levantaba las rodillas porque la bicicleta iba sola. Y hay otro momento fantástico cuando la narradora o la protagonista se pregunta ¿qué podría ser un comienzo? Bueno, el día del pez. Y comienza uno a darse cuenta al terminar la novela que hay una cantidad de imágenes que te has quedado precisamente como si fueran un álbum fotográfico de esos verdaderos acontecimientos que guardar, que uno dice, si me desligo, ¿para qué? ¿Habrá algo? Fernanda, ha sido apasionante leer Mugre Rosa. Celebro que, como otras publicaciones tuyas, estén siendo traducidas. Celebro con todo lo que te gustaba la traducción, que ahora, más que dedicarte a la traducción, te dediques a ver cómo te traducen. Y te agradezco que nos hayas dado este espacio en aire libre para hablar de una novela tan valiosa como Mugre Rosa, que de verdad recomiendo. Muchas gracias y gracias por esa lectura con tanto cariño, tan dedicada. No, con muchísimo gusto. Bueno, lo logramos, comenzamos arriba, terminamos abajo. Muy bien. Gracias Lina, gracias Pipe, querida March. Gracias.